Muy bien, buenas noches amigos, saludos, un privilegio estar con ustedes una vez más. Gracias por tomarse el tiempo de conectarse con nosotros, de compartir con nosotros. Este es la sección 5 del estudio de Daniel, el quinto reino. Dijimos que es el quinto reino porque en la estatua de Daniel, luego de que apareció la secuencia de reinos, al final una pequeña piedra golpeó los pies de la estatua y se estableció el quinto reino, que es el reino de Jesús. Gracias, mamita. Disculpen ustedes acá, estamos acabando de llegar, pero bueno, aquí conectando mi computadora para que se vaya. Gracias. Así que en el día de hoy quiero compartir con ustedes lo que vimos la otra vez. Hablamos de Daniel capítulo 3, la estatua perpetua. Nabucodonosor, al ver que Dios le dio un sueño sobre una estatua y le dijo, la cabeza eres tú de oro, y le habló de la secuencia que iba a suceder de reinos. Él quiso establecer un reino eterno, así que hizo una estatua perpetua. Y pidió una adoración forzada. Acusaron a los tres jóvenes, los cuales no se arrodillaron y fueron fieles a Dios. Daniel no estaba, dijimos, porque es probable que Daniel estaba fuera de la provincia de Babilonia atendiendo asuntos del rey, porque dijimos que Daniel era un alto funcionario dentro del gobierno de Babilonia. Así que también mencionamos que cuando lanzaron a los cuatro jóvenes, ellos dijeron, mira, yo sé que Dios puede hacer un milagro, pero si no lo hace, si Dios no hace el milagro, entiende, Rey, que nosotros no vamos aún a adorar a la imagen que tú has preparado. Eso es maravilloso. Y entonces así es como el Señor se manifiesta y hace el milagro apareciendo junto con los jóvenes. Dijimos que hay varias perspectivas con respecto a ese cuarto hombre, pero en nuestra interpretación entendemos que es Jesús preencarnado, Jesús manifestado antes de venir a la tierra para que vino directamente a acompañar a los tres jóvenes. En el día de hoy vamos a ir al capítulo 4, que es el otro sueño del rey. Ahora resulta que el rey Nabucodonosor tiene otro sueño y Daniel entonces interpreta de nuevo el sueño de Nabucodonosor y pues suceden unas cosas terribles con el rey Nabucodonosor y de eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Así que vamos de lleno entonces. El otro sueño del rey, Daniel capítulo 4 versículo 1 nos dice, Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y los milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grande, versículo 3, son tus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Nabucodonosor hablando. Versículo 4, yo Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Versículo 5, vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Algo parecido a lo que vimos en el capítulo anterior, en el capítulo 2, debo decir, del sueño de Nabucodonosor. Este hombre vuelve a tener entonces un sueño y vuelve a pedir a los adivinos que vengan. Dice el versículo 7, vinieron magos, astrólogos, la misma gente que él amenazó de muerte. Me imagino que cuando esta gente llegó, Señor, estaba temblando porque otra vez el mismo problema. Caldeos y adivinos, y le dije el sueño. La diferencia es que ahora Nabucodonosor contó el sueño, a diferencia de anteriormente cuando él no quería contar el sueño. Ahora sí contó el sueño. Les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Yo me imagino, señores, que la razón era evidente por las circunstancias que había sucedido anteriormente. No era fácil enfrentarse a Nabucodonosor y decirle el sueño sabiendo que había una situación complicada, que si no le decías el sueño correctamente, había una probabilidad de que el rey atentara contra la vida de las personas. Así que yo me imagino que por eso quizá entiendo yo que ellos no se pusieron a inventar. Esa es una interpretación mía, naturalmente. Dice entonces, pero no pudieron mostrar su interpretación hasta que entró delante de mí Daniel, una vez más Daniel, cuyo nombre era Belsasar, y ahora presten atención. El nombre que le pusieron a Daniel, aquí Nabucodonosor explica un poco el nombre, dice Belsasar como el nombre de mi Dios.
y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo, miren esto, si hacemos una evaluación del nombre Belsasar, que es el nombre que le pusieron a Daniel, según los eruditos, el nombre se puede romper en Bel, Su, Sur, y significa Bel proteja su vida. Y Bel era el nombre popular del dios principal de Babilonia, que era Marduk. Así que el nombre que le pusieron a Daniel, Belsasar, significa Bel proteja su vida. Por eso Nabucodonosor dice que él tiene el nombre de mi Dios. Continuamos el versículo 4. Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Versículo 10. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Y ahora, señores, comienza Daniel, el rey, a relatar lo que había pasado. Me parecía ver en medio de la tierra, estoy leyendo Daniel capítulo 4, versículo 11, me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande, crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo. Y ven una imagen de lo que pudo haber sido esa imagen que Nabucodonosor vio. Y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra el árbol. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Como ven, él vio que había aves manteniéndose del árbol, que había animales, que el árbol era frondoso, que estaba en un área donde se veía desde la distancia un árbol increíble, frondoso. Versículo 13. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que he aquí un vigilante santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitad el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. O sea, Nabucodonosor vio el árbol, vio los animales y de repente llegó un vigilante que comenzó a decirle a todos los que se alimentaban del árbol que se fueran, que dejaran el árbol. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Así que escucharon el sueño del rey, perturbante, un árbol con animales, de repente aparece alguien que espanta a los animales. Versículo 18. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, por las razones que yo entiendo que le acabo de decir. Mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Nabucodonosor no conocía al Dios de los cielos, pero entendía que había algo especial en Belsasar, en Daniel. Recuerden ustedes que Belsasar no es otro que Daniel mismo. Así que entonces ahora Daniel se encamina a interpretar la visión. Versículo 19 dice, entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaron. El rey habló y dijo, Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Imagino que para Daniel fue difícil la interpretación porque lo que sigue es una sentencia contra el rey. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Daniel entendió el sueño y se dio cuenta que no eran buenas noticias. Así que me imagino por eso se quedó buscando la manera en la cual expresar la realidad del sueño. Versículo 20. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo,
y que se veía desde todos los confines de la tierra. Recuerden ustedes el árbol. Versículo 21, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Versículo 22, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Daniel le dice, ese árbol frondoso eres tú, oh rey. Y me imagino que el rey en ese momento su corazón comenzó a palpitar y comenzó a sentirse orgulloso y feliz y se habrá levantado el pecho y su diafragma se habrá llenado de aire, sintiéndose contento de que él era el árbol. Pero no venían buenas noticias, mi gente. Lo que venía ahora era complicado. Ese árbol frondoso, lleno de vida, iba a terminar en unas circunstancias difíciles. Dice el versículo 23, y en cuanto a lo que vi, el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el reino. Son buenas noticias. Ahora entonces hay una mala noticia para Nabucodonosor. La mala noticia es entonces que Nabucodonosor, una locura iba a entrar dentro de él. Y aquí vemos una foto de cómo pudo haber sido naturalmente. Esto es una representación. Dice el versículo 23, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Miren, hablando de la locura de Nabucodonosor, una pregunta que yo siempre me he hecho es, esto es una situación mayor, señores. Estamos hablando de un rey que perdió la cordura. Si esto es cierto, debiera haber algún tipo de evidencia que indique que esto en efecto sucedió. O sea, estamos hablando del rey Nabucodonosor, de la gloriosa Babilonia, del momento más glorioso del imperio neobabilónico. ¿Cómo es posible que no haya una evidencia sobre eso? Pues déjenme hablarle a ustedes de la tablilla babilónica. Y el número de esa tablilla es BM34113, si lo quieres buscar e investigar. Fue descubierta en Irak en 1880 por Hormuz Razzan. Contiene ciertos indicios interesantes de que Nabucodonosor atravesó un periodo de problemas mentales. Señores, entiendan lo siguiente. No era glorioso describir que un rey como Nabucodonosor se volvió loco. Nada glorioso. Así que aparentemente esta tabla fue una comunicación que se envió, no necesariamente pública, en donde se hablaba de un comportamiento extraño del rey Nabucodonosor. No aparece en una estela gloriosa, sino que aparece en una pequeña carta de arcilla. Si necesitas más información, allí te estoy poniendo de dónde está esta información de esta arcilla, está la referencia debajo de la foto. Y hablando sobre eso, entonces, hablando sobre la arcilla, tenemos que buscar la traducción para entender qué es lo que dice. Y naturalmente aquí está la traducción literal, completamente literal de lo que dice la arcilla. Y yo no voy a ir sobre todos los detalles, simplemente voy a presentarles los más importantes, por eso lo estoy poniendo en amarillo, esos que son más relevantes. Y déjenme entonces explicarle unas cositas de lo que encontré con respecto a esta información. Eh, Evil Merodach era hijo de Nabucodonosor, como se indica en Segunda de Reyes capítulo 25 y Jeremías 52. Él era el heredero del trono de Babilonia y probablemente habría ejercido como regente de su padre durante su enfermedad. Nabucodonosor se volvió loco aparentemente y su hijo Evil Merodach se quedó como gerente, como administrador. Entonces, en Nueva Luz sobre la locura de Nabucodonosor, el señor Siegfried Horn, este es un libro que se llama Nueva Luz sobre la locura de Nabucodonosor,
Siegfried Horn hace un trabajo brillante en explicar esta tablilla a la luz de Daniel 4. Miren ustedes la tablilla allí. Vamos a enfocarnos en la línea 3, 6, 7, 11, 12 sobre lo que dice allá. No miren todo porque es un poco confuso, mucha información, pero vamos a enfocarnos en la línea 3, que son las líneas que están en amarillo allí frente a ustedes. Se refiere a un extraño comportamiento de Nabucodonosor, del cual los funcionarios estatales informaron a su hijo, Evil Merodach. Bien, primeramente dice, la vida había perdido todo valor para Nabucodonosor, que es la línea 3. Su vida no parecía tener ningún valor para él. El otro punto es, quien daba órdenes contradictorias. Voy a decir versículo 6, la línea 6. Nabucodonosor estaba dando órdenes contradictorias. Noten ustedes que la gente importante, los miembros de la corte, le escribieron al hijo de Nabucodonosor para decirle la cosa no está bien con el rey. Estamos notando unas cosas extrañas. Más adelante dice, se negaba a aceptar consejos de sus cortesanos. No mostraba efecto ni a su hijo ni a su hija. Lo ven acá en la línea 11. No muestra amar a su hijo y a su hija. Y también dice, descuida a su familia y ya no cumplía con sus deberes como jefe de Estado respecto a la religión estatal babilónica y su templo principal. La línea 5 entonces puede referirse a los funcionarios que, desconcertados por el comportamiento del rey, aconsejaron a Evil Merodach que asumiera la responsabilidad de los asuntos del Estado mientras su padre no pudiera cumplir con sus deberes. La línea 6 en adelante serían entonces una descripción del comportamiento de Nabucodonosor, tal como se describió a Evil Merodach. Entonces, resulta que sí hay una evidencia, señor, una evidencia histórica, arqueológica, en donde nos da un indicio. No nos dice qué era lo que estaba pasando, pero nos está diciendo que aparentemente el rey de alguna manera se estaba comportando de forma extraña. El sueño le dijo a Nabucodonosor que él iba a perder el reino por 7 tiempos, que son 7 años. El rey iba a comer hierba con los animales, iba a entrar una locura, una especie de, no sé, a Octavio, que es psicólogo, doctor en psicología, quizá me pueda decir que pudo haber pasado en la cabeza de Nabucodonosor. Pero bueno, entró una enfermedad mental y él terminó comiendo con los animales, descuidado, totalmente abandonado. Versículo 25 dice que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Versículo 26. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Pero hay más con respecto a la arqueología, hay más. Ustedes me dijeron que le interesaba esto. A mí me encanta porque la arqueología lo que hace es confirmar la historia bíblica. Existe un manuscrito que se conoce como la oración de Nabonido, y ustedes quizás han escuchado hablar de este rey. El lunes que viene vamos a hablar un poco acerca de Nabonido, pero por lo pronto le voy a decir que Nabonido fue el último rey legítimo de Babilonia antes que la ciudad cayera. Lo vamos a ver el lunes que viene en las manos de Ciro el Grande en el 539. No era descendiente de Nabucodonosor. Nabonido no era descendiente de Nabucodonosor, era una especie de usurpador. Él le quitó el trono a Labachi Marduk, que era un nieto de Nabucodonosor. Fue padre de Belsasar, gobernante de Babilonia, en Daniel 5. Belsasar, no se confundan con Belsasar, el nombre de Daniel, y Belsasar, que era el rey que aparece en el capítulo 5, lo vamos a ver el lunes que viene. Este Belsasar, que era el administrador de Babilonia, que fue a quien se le dieron las marcas en la pared, Mené, Mené, Tekel, Uparsin, lo vamos a ver el lunes que viene, era hijo de Nabonido. Ni su padre, Nabonido, ni Belsasar, el administrador, eran descendientes de Nabucodonosor. Lo curioso es que este manuscrito habla de Nabonido. En el yacimiento de Qumran se hallaron numerosos rollos. Ustedes se acordarán el yacimiento de Qumran, que tiene que ver con los rollos del Mar Muerto. Se encontraron numerosos rollos de papiro que datan del siglo II antes de Cristo. En una cueva se encontraron 4 interesantes fragmentos de papel conocidos actualmente como 4Q242
o simplemente la oración de Nabonido. Aunque se atribuyen a un rey diferente, las similitudes entre este texto y Daniel 4 son sorprendentes. Naturalmente, así, nosotros no entendemos hebreo antiguo ni hebreo moderno tampoco, así que no sabemos qué es lo que dice, así que es importante, de mi perspectiva, que tomemos el tiempo de ver qué es lo que dice esto. Miren, la arqueología lo que hace es confirmar lo que nos dice la Biblia. Aquí les doy entonces lo que dice este fragmento eh, de la oración de Nabonido. El profesor de Harvard, Frank Moore Cross, dice lo siguiente con respecto a este escrito. Las palabras de la oración que Nabonido, rey de Babilonia, el gran rey, oró cuando fue herido. Escuchen esto. Número 2, con una enfermedad terrible por decreto de Dios en Temán, yo, Nabonido, fui afligido con una enfermedad terrible. Eso es lo que dice el manuscrito. Durante 7 años, miren ustedes la similitud con lo que se le dijo a Nabucodonosor, y desde ese tiempo fui como una bestia y oré al Altísimo. Estamos traduciendo, o más bien leyendo la traducción literal de ese manuscrito. Y en cuanto a mi pecado, me lo perdonó un adivino, miren esto, un adivino que era judío de los exiliados, vino a mí y me dijo, relata y registra estas cosas para dar honor y grandeza al nombre del Dios Altísimo. Y así escribí. Fue afligido con una enfermedad terrible en Temán por decreto del Dios Altísimo. Y en cuanto a mí, durante 7 años estuve orando a dioses de plata y de oro, bronce y hierro, madera, piedra, arcilla, porque yo era de la opinión que eran dioses. Miren, es increíble porque este manuscrito dice literalmente, describe exactamente lo que Daniel capítulo 4 está describiendo. El único problema es que Daniel 4 dice que esto le sucedió a Nabucodonosor, pero el escrito dice que le sucedió a Nabonido. Esto pudiera ser un conflicto histórico, pudiera ser quizás un error histórico del libro de Daniel. Quizá en Daniel capítulo 4 se le atribuye la locura a Nabucodonosor, pero en realidad fue a Nabonido. ¿Será esto un error histórico? Bueno, aunque este pasaje sigue siendo sorprendente, aunque un rey de Babilonia es afligido con una enfermedad de 7 años enviada por una deidad, es tratado por un exiliado judío. Todos estos detalles coinciden con Daniel 4. El principal problema radica, como le acabo de decir, que el texto se atribuye claramente a Nabonido y no a Nabucodonosor. Son dos reyes diferentes. Los nombres Nabucodonosor, escuchen bien en dónde pudiera estar el problema. Los nombres Nabucodonosor y Nabonido eran más similares en arameo que en inglés actual o en español actual. En otras palabras, en el idioma arameo, que era el idioma de comercio de Babilonia, Nabonido y Nabucodonosor, esos nombres eran muy similares. Provienen de la misma raíz el término teofórico Nabu, una deidad babilónica. Curiosamente, Herodoto, que es un historiador griego que viajó a Babilonia 90 años después del reinado de Nabucodonosor, los llamó a ambos Labinetus. A ambos lo llamó Labinetus. Es probable, señor, y aquí viene el asunto, no es que Daniel tenga un error, sino que es probable que el escriba que escribió el nombre del rey en este fragmento que le acabo de mostrar haya confundido los nombres y como los nombres eran similares, tan similares que incluso Herodoto al escribir de ambos los llamó a ambos Labinetus, es probable que el escriba que escribió este fragmento que se encontró en Qumran 300 años después de Nabonido haya confundido los nombres y haya puesto Nabonido. Sin embargo, a quien realmente le pasó esto fue a Nabucodonosor. Así que no necesariamente fue un error de Daniel, sino que muy probablemente fue un error del escriba que contó la historia del libro de Daniel como evidencia de que en efecto un rey se volvió loco y duró 7 años y un erudito judío lo ayudó y lo acompañó. Así que es maravilloso encontrar evidencia porque esta evidencia me está diciendo, hay una prueba extrabíblica fuera de la Biblia que me dice que en efecto hubo un rey
que experimentó una locura. Dice Nabonido, pero es probable que el escritor se haya confundido y haya confundido los nombres como lo hizo también Herodoto. Volviendo a Daniel, versículo 27, por tanto, rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia. Versículo 13, habló el rey y dijo, no es esta la gran, escuchen esto acá, en dónde estaba el problema de Nabucodonosor, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. En esta última parte, mi gente, ustedes están viendo la arrogancia del rey. Dios le había dado visiones para que él entendiera que su arrogancia lo iba a llevar a la locura. Hay varios puntos que yo quiero discutir con ustedes acá con respecto al consejo que Dios le da al rey. Le dice, redime tus pecados con justicia. Y aunque esto se le dio al rey, también funcionan para ti en el día de hoy. Redime tus pecados con justicia. ¿Qué significa eso? Jesús es la justicia divina. Redimir tu pecado con justicia es entregar tus pecados a Dios. Él es el que hace justicia. Reconoce que eres un ser creado que necesita salvación. Tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Dios le está diciendo a Nabucodonosor, es importante que tú, una vez después de haberte entregado, permitas que el Espíritu, y esto te lo digo a ti, permite que el Espíritu te lleve a bendecir a la gente. No es que las obras son importantes para salvación, yo soy salvo por gracia, sin las obras de la ley, como dice Pablo. Sin embargo, la verdadera religión, dice Santiago, es que tú te ocupes de lo que están necesitados. Lo que están necesitados, Dios utiliza tus manos y tus pies para bendecirlos. Y Dios le dice a Nabucodonosor, primeramente, entrega tus pecados, reconoce que eres pecador, reconoce que tú eres pequeño y que necesitas a un Dios grande. Y luego entonces, haz obras de misericordia, no para alcanzar salvación, sino porque Dios quiere usarte como un medio. Recuerden ustedes, una vez más, la salvación no es por obras, la salvación es por gracia a través de Cristo Jesús. Y Pablo dice contundentemente, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, el consejo es, si tú aceptas tus pecados, si tú caminas en la misericordia de Dios, será eso una prolongación de tu tranquilidad. Miren la secuencia, esto funciona para nosotros en el día de hoy. Sin embargo, la respuesta de Nabucodonosor fue, yo soy grande, yo edifiqué Babilonia, todo me pertenece. Una vez más, redime tus pecados con justicia, reconoce tus iniquidades, haz bien a través de la misericordia, reconoce que eres pecador, deja que Dios te utilice para bendecir a otros. Y eso va a hacer que se prolongue tu tranquilidad. Si tú en esta noche, te estoy hablando a ti, en esta noche no tienes paz, aquí está el consejo para ti. Reconoce tu situación de pecado, reconoce tu iniquidad, busca la misericordia a través de la presencia del Espíritu y eso va a traer tranquilidad. ¿Qué hizo Nabucodonosor, señores? Dios le dijo por dónde caminar y él caminó en sentido contrario. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? Arrogancia, ensimismado, megalomanía. El versículo 31 dice, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. Así te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Versículo 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Aquí está Nabucodonosor con su pelo largo, comiendo hierba, viviendo con los animales, con sus uñas largas, andrajoso, con ropa rota y sucia, flaco, desnutrido, sufriendo una fuerte enfermedad mental. Sin embargo, Dios había prometido que una vez Nabucodonosor reconociera su imposibilidad, entonces, versículo 34 habla acerca del regreso de la cordura. Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo
y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive por siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Noten ustedes el cambio en la forma de pensar ahora. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Versículo 36. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta. Cuando Nabucodonosor reconoció su situación de pecado, reconoció su imposibilidad de salvarse, reconoció que humildemente que era pequeño, entonces ahora la paz regresó a su corazón y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, escuchen bien, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia, que era exactamente su caso. Así que Nabucodonosor pasó por una experiencia totalmente difícil, pero naturalmente a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y Nabucodonosor regresó a la presencia de Dios en medio de su locura, en medio de su esquizofrenia, no sé cuál era la enfermedad mental, pero regresó a Dios y Dios le regresó la paz. El ser humano muchas veces lo que necesita es paz y en busca de la paz la pierden en su ansiedad, la pierden en su depresión. Pero Dios nos dice, a través de su Espíritu, volvemos a Él y tendremos paz. El próximo lunes estaremos hablando acerca de la escritura en la pared, Mené, Mené, Tekel Upharsin, y del fin completo de Babilonia. Babilonia habrá de terminar y lo vamos a ver el lunes que viene en el capítulo 5. Vamos entonces a comentarios y preguntas. Yo voy a detener la grabación.